Buenos días. En nombre del equipo de SOS Telemedicina que coordina el doctor Héctor Arrechedera, quiero darle la más cordial bienvenida a la teleclínica Embarazo de Alto Riesgo, la cual me honro en coordinar. Mi nombre es Judith Tormerlo y soy profesora de clínica obstétrica de esta facultad. Estas teleclínicas nos llegan por un convenio, una alianza estratégica realizada entre la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Estados Unidos de Norteamérica. Para el día de hoy, como ustedes habrán podido ver a través de los flyers de invitación, vamos a discutir el tema sífilis y embarazo. Y lo vamos a hacer a través de la presentación de un caso clínico que será presentado desde el Hospital General del Oeste, Dr. José Gregorio Hernández, de los Magallanes de Catia, en Caracas, y cuya presentación va a estar a cargo de la doctora Loelia Farfán. Para la discusión del tema, tenemos un panel de expertos que están compuestos por el doctor Miguel Mijares, médico obstetra ginecólogo, especialista en medicina materno-fetal y profesor del posgrado de obstetricia y ginecología de la Universidad Central de Venezuela, sede Hospital General del Oeste. También contamos con el apoyo del doctor Johnny Maluenga, médico internista, adscrito al Servicio de Medicina 3 del Hospital Universitario de Caracas y profesor del curso de posgrado en esta sede. Y también contamos con la presencia del doctor Jesús Velázquez, profesor de pediatría y puericultura de la Escuela José María Vargas de esta facultad. Además es neonatólogo y es el coordinador de la teleclínica de talla baja de esta serie del proyecto. Con este panel de expertos, entonces vamos a darle paso a la doctora Loelia Farfán para que nos presente el caso que vamos a discutir en la mañana de hoy. Doctora Farfán, cuando quiera. Buenos días. Como se dijo anteriormente, soy la doctora Loelia Farfán, residente del segundo año de posgrado obstetricia y ginecología con sede en el Hospital General del Oeste, doctor José Gregorio Hernández. Para el día de hoy vamos a dar inicio al caso clínico antes descrito y empezamos de la siguiente forma. Motivo de consulta de la paciente, inicio de control prenatal. Se trata de paciente de 17 años de edad, primigesta, FUR 12 de octubre de 2021, con una fecha probable de parto 19 de agosto de 2022. Una edad gestacional para ese momento de 34 semanas por FUR, la cual acude a nuestro centro para iniciar control prenatal. Dentro de los antecedentes familiares y personales no contributorios, antecedentes ginecostétricos, menarquía a los 12 años, ciclos menstruales 5 de 30, regulares eumenorreicos, NPS 5, PRS a los 14 años, niega uso de métodos anticonceptivos, preservativo y realización de citología durante el control prenatal. Para ese momento de la consulta, la paciente refirió sentirse bien, se cuantificaron signos vitales, donde se determinó una presión arterial de 110/70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 84 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18 por minuto, peso 40 kilogramos, talla 1,50 centímetros. Dentro del examen físico realizado en ese primer momento de la consulta prenatal no se presentó ninguna alteración de acuerdo a los aparatos y sistemas evaluados en ese momento. Posteriormente al examen físico se realiza el diagnóstico prenatal, en este caso un embarazo simple de 34 semanas por FUR, inicio tardío del control prenatal y adolescente tardía. Dentro de esa primera consulta se solicitan exámenes de laboratorio correspondientes para esa semana de edad gestacional, donde se incluyó hematología completa, glicemia en ayuna, más carga 75 gramos de glucosa, uroanálisis, urocultivo más antibiograma, urea creatinina, TGO, TGP, tipiaje sanguíneo, VIH, BDRL, examen de heces, antígeno de superficie, hepatitis B, serología para toxoplasmosis, ecografía morfológica
y a su vez se toma muestra de endo y exocervix para procesar citología. Y se le asigna a la paciente la próxima consulta a las 2 semanas siguientes y se le indicó que debía consignar los estudios solicitados. Acude nuevamente la paciente a su segundo control prenatal en nuestra institución, donde ella consigna los siguientes resultados de laboratorio: BDRL reactivo, a su vez se solicita un BDRL cuantitativo y FTA-ABS, resultando el BDRL cuantitativo en 32 diluciones y FTA-ABS positivo. En ese momento de la consulta indicó tratamiento, el cual estuvo basado en penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades vía intramuscular por 3 dosis, con un intervalo de 7 días, los cuales se cumplieron satisfactoriamente. Se realizó control post-tratamiento, donde se reportó BDRL cuantitativo, 4 diluciones, y la paciente no consigna resultado de ecografía morfológica. Dentro de los siguientes estudios solicitados, la paciente se realiza una hematología completa donde reporta una hemoglobina de 12.4 gramos sobre decilitro, un hematocrito en 37%, el volumen corpuscular medio en 97.6, leucocitos 7.9 unidades por litro, las plaquetas 206.000 unidades por litro, neutrófilos 3% y linfocitos 3.9%. A su vez, reportan glicemia en ayuna y la carga 75 gramos de glucosa, que indica en ayuno 75 miligramos decilitro, a la primera hora 160 miligramos decilitro y a la segunda hora 140 miligramos decilitro. Urea de 14 miligramos sobre decilitro, creatinina 0.5 miligramos sobre decilitro y el uroanálisis sin alteraciones, igualmente el examen de heces, con un tipiaje sanguíneo o RH positivo. A las 38 semanas, mediante parto vaginal, se obtuvo recién nacido vivo masculino, quien lloró y respiró al nacer espontáneamente, con Apgar de 9 puntos al primer minuto, un peso de 3.100 gramos y una talla de 53 centímetros. Se le solicita en ese momento el BDRL al recién nacido, el cual resultó negativo y sin complicaciones. Posteriormente a la presentación del caso clínico, traemos a colación las siguientes incógnitas que van a ser discutidas o debatidas por el panel de expertos que se encuentran en línea y surgen las siguientes interrogantes. ¿Cómo se puede establecer si se trata de sífilis y cuál es la etapa de la enfermedad? En caso de ser sífilis, ¿cuándo se negativiza la prueba y cuándo determinar si el tratamiento fue efectivo? ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento en pacientes alérgicas a la penicilina y cuáles serían las afectaciones de la embriopatía por sífilis? Bueno, muchas gracias a la doctora Farfán por la presentación del caso clínico. Y antes de pasar a la discusión, me gustaría hacerle algunas preguntas que son básicamente de la historia. En algún momento esta paciente se realizó, no digamos el eco morfológico, pero se realizó cualquier evaluación ecográfica previa, así sea de primer nivel, previa a la finalización de su embarazo. Recordando la presentación del caso clínico, como describí anteriormente, la paciente inició su primera consulta prenatal a las 34 semanas de gestación y acudió a nuestro centro sin ningún tipo de ecografía ni exámenes de laboratorio. En ningún momento tuvo evaluación ecográfica previa al embarazo. No, en ningún momento lo realizó. Ok, la otra pregunta que quisiera hacer, que también es de la historia, es si esta paciente cuando egresa con algún método anticonceptivo. De hecho, la paciente cuando egresa de nuestra institución, ella se le indicó un método anticonceptivo, un implante subdérmico, lo cual contamos con la disponibilidad en el servicio y fue colocado a la paciente. Muchas gracias, doctora Farfán. Entonces, tenemos un caso. Tengo una pregunta. Ajá, perdón. Una pregunta igualmente con relación a la historia. ¿Hay cuál es la situación económica y social
de esa paciente y el ambiente epidemiológico donde ella vive? La paciente de muy bajos recursos, como describí anteriormente, primigesta de 17 años de edad, ya para este momento un nivel económico o socioeconómico muy bajo, donde la educación de la paciente es precaria, donde se demostró en la consulta que ella no tenía ninguna orientación sexual. De hecho, para ese momento, en la anamnesis que se le realizó, la paciente refirió que para 17 años ya ha tenido 4 parejas sexuales, en ningún momento ha usado ningún método anticonceptivo y negó también el uso de preservativos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, fíjense que con relación al caso clínico, inicialmente nosotros estamos, digamos, venimos con la idea de que vamos a discutir un caso de sífilis durante la gestación. Pero no podemos dejar de hacer un comentario con relación precisamente a lo que dice el doctor Velázquez, esta situación, porque tenemos un problema que realmente es un problema social, es un problema médico, pero también es un problema social, como es el embarazo en la adolescente y cómo es la salud sexual y reproductiva en la adolescente. Y no solamente en el país, sino en el mundo. Fíjense que hay 252 millones de adolescentes entre 15 y 19 años en el mundo. Y de ellas, 38 millones están sexualmente activas. 23 millones de estas adolescentes no tienen acceso a métodos anticonceptivos, ni siquiera tienen acceso a consultas de salud sexual y reproductiva. Y aunque en Venezuela no disponemos, digamos, de cifras que nos puedan orientar en este sentido, sabemos que Venezuela ocupa el primer lugar en Sudamérica de embarazos en la adolescente. Pero fíjense que más allá del embarazo en la adolescente están las infecciones de transmisión sexual en este grupo de pacientes. Si bien en este caso, pues la sífilis es una enfermedad tratable, hay un grupo de ITS, de infecciones de transmisión sexual, que dejan grandes secuelas en las personas que la sufren. Y fíjense, es una muchacha, una adolescente de 17 años, con un inicio temprano y que ya tiene 5 parejas sexuales, un embarazo y una ITS. Son las cosas que nos deben llamar la atención y que tenemos que enfrentar como problema social de salud sexual y reproductiva en la adolescencia. Entonces, es importantísimo para mí, pues este comentario más allá de discutir la sífilis durante la gestación. Doctor Mijares, ¿qué opina usted con relación al inicio y qué podemos hacer cuando tenemos un inicio tardío de control prenatal? Bueno, fíjense que en cuanto al diagnóstico de la sífilis, tomando en cuenta que fue una paciente que acudió tarde a las 24 semanas a su control prenatal, pero se hizo el diagnóstico porque el cribado de sífilis o de enfermedades infectocontagiosas durante la gestación no se escapan de la semana, independientemente de la semana en la que acuda la paciente. Es un cribado que debe hacerse por obligatoriedad, ¿no? En el caso de ella, si se cumplió el tratamiento y la paciente no logró consignar ninguna ecografía morfológica, entiendo que no la consignó, no sé por qué no se le realizó tal vez en la parte institucional o en el servicio la ecografía, pero lo ideal hubiese sido determinar si en este caso había una infección intrauterina y indagar si había alguna fetopatía por treponema pálido, ¿no? Que está bien conocido que atraviesa la placenta, y las infecciones ya a partir de las 9 semanas, incluso 8 o 9 semanas, ya empieza el paso transplacentario, pero las manifestaciones clínicas deben esperarse posterior entre las 18 o 20 semanas, que ya el sistema inmunitario fetal comienza a hacer la respuesta. Entonces, creo que en este caso, ya una vez instaurado el tratamiento, lo que debimos fue indagar o investigar si había una posible infección intrauterina desde el punto de vista ecográfico, que bueno, por lo visto ya en la valoración postnatal tenemos un BDRL negativo en el contexto del neonato. Pero en términos generales, independientemente de este caso, hay algunas imágenes ecográficas que pudiéramos llamar típicas, que podemos
con la que pudiéramos hacer el diagnóstico de la afectación fetal? Sí, sí, por supuesto. En cuanto a las imágenes ecográficas o los hallazgos ecográficos en la fetopatía por sífilis, tenemos un aumento de lo que serían las dimensiones tanto del hígado como el vaso, en lo que conocemos como una hepatosplenomegalia, que se presenta en el 80% de los casos de transmisión intrauterina. También tenemos un aumento de lo que sería el tamaño placentario, que posteriormente puede ser corroborado incluso en anatomía patológica porque se ve un aumento, un engrosamiento en palillos de tambor de las vellosidades coriales. Tenemos signos ecográficos de hidrox fetal o de hidropesia fetal, caracterizado bien sea por la citis, derrame pleural o edema subcutáneo, y en estas pacientes también debe hacerse un estudio avanzado en cuanto a la determinación de anemia fetal, midiendo los picos sistólicos o el pico sistólico de velocidad de la arteria cerebral para determinar si hay una anemia fetal instaurada desde el punto de vista intrauterino. Por cierto que a mí me llama la atención que esta paciente, que no se controló con 34 semanas, con las condiciones socioeconómicas que nos dijo la doctora Farfán, tiene una cifra de hemoglobina, vamos a decir, buena, porque tiene 12,9 de hemoglobina, que pues, nos llama la atención, pues, porque en este medio es muy frecuente la anemia asociada a la gestación, sobre todo la anemia ferropénica. Doctor Manuela, nosotros cuando tenemos un VRL reactivo en una paciente, ahí hicieron una conducta que describen en la historia, pero ¿qué debemos hacer? ¿Siempre nos habla de sífilis? Ok, en esta situación especial, como es el embarazo, y en el caso que se presentó, tenemos una paciente adicionalmente que de manera general es una paciente con bajo peso, con un índice de masa corporal de 17.7, que llama la atención que bueno, los valores hematológicos están dentro de límites normales, pero que probablemente esto esté relacionado a su estado socioeconómico. Con una prueba, en general el algoritmo diagnóstico de BDRL, tenemos, si sabemos que esto forma parte de lo que va a solicitar en el embarazo, si tenemos en general, vamos a tener dos vertientes. Podemos tener un algoritmo diagnóstico donde solicitamos en principio una prueba no treponémica y posteriormente se solicita una prueba treponémica para confirmar el diagnóstico. Sin embargo, desde el año 2008, los CDC en Estados Unidos se establece que pudiéramos utilizar una prueba de entrada, una prueba treponémica, seguida de una prueba no treponémica. Aquí vamos a tener diferentes escenarios. El primer escenario es el escenario de la paciente, que si nos guiamos entonces con una prueba no treponémica positiva, deberíamos hacer una prueba confirmatoria, que en este caso fue una prueba treponémica, que es el FTA, donde demostramos la absorción antígeno-anticuerpos de los treponemas fluorescentes. Entonces, en este caso, no tendríamos duda de que la paciente tiene el diagnóstico de sífilis. Lo contrario hubiese sido si hay un resultado discordante, es decir, que tuviésemos una prueba treponémica positiva con una prueba no treponémica negativa. Entonces, en este caso, deberíamos plantear que pudo haber condicionado esta alteración, un resultado discordante o un falso negativo. Es muy poco probable y en general, más allá de un efecto prosona, en infecciones muy tempranas que pudieran presentarse, no pareciera ser el caso. Para nosotros como clínico, en general, ante una prueba positiva donde se desconoce la temporalidad, se clasificaría entonces como una sífilis latente temprana, porque suponemos que esto se desarrolló dentro del primer año. El hecho de que tengamos 32 diluciones en el cuantitativo nos puede orientar acerca del tiempo de evolución o no tiene ninguna relación. No está descrito el número de diluciones, porque bueno, en realidad allí lo que estamos viendo es la presencia del treponema como tal en el número de diluciones que se va realizando, pero no nos hablaría necesariamente de temporalidad. Sí. Pero si se desconoce el tiempo, suponemos que al menos, y no hay otras manifestaciones clínicas que, bueno, no se describieron porque probablemente no estaban en la historia clínica, como afectación cardiovascular, lesiones en piel o lesiones genitales, como podría suponer que es una sífilis latente temprana. Con relación a la época, a la edad gestacional en la cual se presenta la sífilis, ya saliéndonos un poquito del caso que estamos presentando, sino hablando en términos generales, ¿tiene alguna influencia sobre la evolución que va a tener, sobre todo en el recién nacido, sobre la repercusión sobre la unidad fetoplacentaria?
Sí, bueno, como dije anteriormente, primero que el paso transplacentario de las espiroquetas comienza aproximadamente a las 8 o a las 9 semanas. Sin embargo, las manifestaciones que va a hacer el producto no van a ser sino hasta después de las 18 por la misma madurez del sistema inmunológico. Ahora, ¿qué va a predisponer la afectación fetal o la transmisión intrauterina? Bien sea el momento del diagnóstico, o sea, en qué momento se hizo el diagnóstico de la enfermedad, si fue de manera tardía o fue de manera temprana, si recibió o no tratamiento la madre, y está descrito como que la capacidad de transmisión, a pesar de que comienza de manera temprana, la capacidad de transmisión va a avanzar o es directamente proporcional a la edad gestacional, es decir, a mayor edad gestacional, mayor es la capacidad de transmisión, y esto se debe a la densidad de las espiroquetas o al proceso espiroqueténico, como está descrito. Entonces, mientras más edad gestacional tenemos mayor afectación, lo que hay es que hacer entonces la valoración exhaustiva si a pesar de que hay la transmisión intrauterina se hace la manifestación fetal o la fetopatía, en este caso. Le dijo al pediatra en reserva, cuando le vamos a pasar al bebé que después del parto. Yo quiero preguntarle al doctor Manuela sobre el tratamiento, porque el tratamiento, bueno, se utilizó penicilina. ¿Hay algún, en el momento actual, algo o algún fármaco que sustituya el éxito que ha habido con la penicilina en el tratamiento de la sífilis a lo largo de la historia? Sí, bueno, en general se prefiere el uso de penicilina, sin embargo, en diferentes circunstancias, esta no puede ser utilizada, ya sea por alergia, por disponibilidad o por alguna otra circunstancia relacionada con el paciente. Las alternativas a la penicilina, bueno, en general pudiéramos utilizar doxiciclina a dosis de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Esto, la temporalidad también va a depender de la clasificación clínica de la sífilis. En este caso estoy hablando de la sífilis temprana, ya sea primaria, secundaria o latente temprana, en relación a la duración. Otra opción pudieran ser tetraciclina, sin embargo, es una dosis de 500 miligramos cada 6 horas que le deberíamos utilizar por 14 días. Otra opción pudiera ser ceftriaxone, intramuscular endovenoso de 1 a 2 gramos, que puede ser entre 10 y 14 días. Y otra opción pudiera ser amoxicilina de 3 gramos más Provecid 500 miligramos. Y bueno, este sería lo utilizaríamos por 10 días. Si es en el embarazo, está descrito que también como alternativa, como categoría B, pudiéramos utilizar acitromicina a dosis única de 2 gramos vía oral. Sin embargo, bueno, hay alertas en relación a esto por la resistencia al macrólido del treponema. Entonces, bueno, en esos casos se sigue como primera línea la penicilina G. Lo contrario, si es una sífilis tardía, entonces es más o menos el mismo esquema de tratamiento, pero cambian las duraciones. En el caso de la sífilis tardía, sabemos que estas pueden ser sífilis terciaria o latente tardía, dependiendo de las manifestaciones que tenga. Y si tiene en el caso de la latente tardía, si tiene una prueba positiva, pero el paciente que no presenta ningún síntoma. Y que sospechamos que esto puede tener una temporalidad de más de 1 año. En ese caso, bueno, la penicilina se colocaría en los 2.4 millones de unidades, una semanal por 4 semanas, y posteriormente otra opción es la doxiciclina a la dosis ya antes descrita, pero lo usaríamos por 4 semanas. Entonces, y la ceftriaxone comenzaríamos con 2 gramos y 2 gramos al día y lo utilizaríamos por 14 días. En relación al seguimiento, es decir, cuando se va a negativizar la prueba, bueno, esto en general es una sífilis primaria y la subclasificación que ya mencioné, el seguimiento de las pruebas que deberíamos hacer sería un seguimiento con pruebas no treponémicas. Y este seguimiento debe ser a los 6 y a los 12 meses. Sin embargo, hay circunstancias donde estas pruebas pudieran mantenerse positivas, sin embargo, también va a depender de las manifestaciones clínicas de la paciente. Y en el caso de la sífilis tardía, el seguimiento con las pruebas no treponémicas de igual manera se realiza a los 6, 12 y a los 24 meses. ¿Las pruebas treponémicas se negativizan en algún momento? No necesariamente. Ellas pueden mantenerse positivas en el tiempo, pero no quiere decir que el paciente tenga
Ahí tendríamos que preguntarnos dos cosas, o en el interrogatorio del paciente, saber la historia, si el paciente recuerda su historia de enfermedades de transmisión sexual. Si él conoce que ha tenido enfermedades de transmisión sexual, pudiéramos interpretar ese resultado positivo como, por las infecciones pasadas. Si él no conoce su historia o no recuerda sus antecedentes sexuales o enfermedades de transmisión sexual, y tenemos una prueba positiva en un paciente sin síntomas, deberíamos entonces hacer una prueba confirmatoria si tenemos la duda. Quedó una duda, porque el Protocolo Nacional de Atención Prenatal y Urgencias Obstétricas recomienda como alternativa genética de la penicilina la eritromicina, un acrónimo. Y en segundo lugar, la citromicina. ¿Qué opina del uso de la eritromicina en estos pacientes? Bueno, de la eritromicina no he tenido tanta experiencia en relación al fármaco, y cuando lo hemos tenido que utilizar, hemos utilizado citromicina, pero sí entiendo que el protocolo nacional contempla la eritromicina. Sobre todo que entiendo que la eritromicina solamente en el colato todavía se la va a presentar, el colato no lo dice de manera necesaria, entonces no estaríamos tratando perfecto. Y las recomendaciones en general de la OMS y del CDC utilizan la citromicina. Cuando tenemos una paciente como esta, en estas condiciones, ¿qué le decimos al pediatra? ¿En qué momento el pediatra entra en esta atención multidisciplinaria? No, bueno, el tratamiento, ya que es una paciente considerada alto riesgo obstétrico por las implicaciones tanto, o sea, más fetales en este caso, porque la madre ya está en el momento ya está contagiada, ¿no? Nos abocamos a tratar a la madre, pero una vez que la paciente, lo ideal sería confirmar si la paciente va a ser manejada constantemente en la institución, pasar el caso directamente al servicio de neonatología para que tengan conocimiento de que tenemos una paciente con el diagnóstico de infección por sífilis en el control prenatal, y una vez que sea resuelta debe ser pasado inmediatamente al servicio de neonatología para que se le hagan los estudios. O sea, el pediatra debe ser incluso partícipe desde el momento prenatal de la paciente. Entonces, doctor Velázquez, nosotros tenemos esta paciente y el pediatra entra en lo que es el manejo integral de este caso. Le vamos a entregar un niño cuya madre tiene un BDRL reactivo y que fue tratada. ¿Qué cuidados hay que tener con este recién nacido? Y un segundo escenario sería, porque muchas veces lo vemos en nuestros hospitales, aquellas pacientes que no tienen control prenatal y al momento del ingreso le pedimos unos exámenes y en ese momento se detectamos que la paciente es BDRL reactivo y no recibió el tratamiento. Sí. Bueno, cuando yo hice la pregunta sobre la situación económica y social de la paciente, es porque ese es uno de los tres pilares fundamentales para el diagnóstico de sífilis con él. La situación social de la paciente, la clínica de la paciente y las pruebas de serología. En este caso, en esta discusión, se ha visto que las condiciones socioeconómicas de la paciente son ideales. No hay otra situación para tener una enfermedad de transmisión sexual como la de esta joven, a pesar de que no hay clínica en ningún momento, pero tampoco hay el estudio ecosonográfico que pudiera ayudar mucho, pero sí hay una prueba que es el BRL que surgió y salió positivo. En este caso, debemos esperar que exista un problema de infección en el feto. Fue a las 30 semanas de gestación, 34 semanas de gestación que se hizo el control prenatal, y 4 semanas después, 38 semanas, tuvo el niño. O sea, que está en el momento en el cual muy posiblemente el feto se haya infectado. En el momento de nacer, es decir, la luz congénita forma parte del grupo del síndrome TORCH. Está metido entre la O de TORCH, toxoplasmosis, citomegalia, etc. Casi todas estas entidades clínicas tienen la misma sintomatología, tienen las mismas previsiones y tienen el mismo, con su variante, tienen el mismo protocolo de atención. Pero la luz, además de que puede ser adquirida a través de la sangre que pasa de la madre al feto,
también puede ser adquirida en el momento de nacer. Por lo tanto, las previsiones para ese momento son, cuando lo sabe el neonatólogo, es tomar todas las previsiones, no solamente para que no se contamine el feto con las secreciones que puedan venir de la madre, sino además el propio actuante en el momento de nacer el niño. Tomar todas las medidas preventivas e inmediatamente posterior a eso, tomarle una muestra de sangre, no al cordón umbilical, sino al paciente, en este caso al recién nacido, para hacerle todas las pruebas que se requieren, treponémicas y no treponémicas, a fin de ver en qué medida está el nivel de estas pruebas serológicas y tomar decisiones al respecto. Y este recién nacido salió negativo. ¿Eso es posible? ¿Nos quedamos tranquilos con este diagnóstico? ¿Tendremos que hacer un seguimiento? En este caso, es muy curioso. Es curioso que las diluciones del VDRL son no tan exageradamente elevadas. Es una paciente clínicamente bien, no tiene problema. Dicen aquí que se le pidió un estudio de la citología, pero no está reportado. No sé qué pasó allí. Y que pudiera eventualmente ser también un indicativo del problema. Pero bueno, cuando nace el VDRL de la paciente y del niño que son negativos. Como dije, yo estaba esperando la respuesta a la pregunta, ¿es una sífilis? Me dijeron que sí. Si es una sífilis, el niño tiene posibilidades de que se infecte. Y en ese sentido, no nos vamos a quedar tranquilos. Hay que hacerle su prueba y como en este caso salió todo negativo. Y el niño perfectamente bien, es un recién nacido, a término, porque son 38 semanas, adecuado para su edad gestacional. Un recién nacido normal que no tiene absolutamente nada. ¿Cuál es el problema? El problema es la situación económica y social. Si esa señora a su propio cuerpo no le prestó la debida atención para hacerse el control prenatal, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el niño? Muy probablemente no lo va tampoco a controlar. Y en ese sentido, debemos sospechar que el niño tenga sífilis o que la pueda tener. Que no esté dando manifestaciones clínicas en ese momento, pero que eventualmente la pueda tener. Entonces, en ese sentido, aquí, como bien dices, nos quedamos tranquilos, no, la DRL negativo, ok, está bien, pero nosotros ahora debemos tomar en cuenta esa otra situación y el DRL negativo. Hay opiniones diversas respecto a qué hacer. Si la prueba DRL en el momento del embarazo es positiva y en el recién nacido es negativo, ¿verdad? Muy posiblemente hubo paso de la infección, hubo infección, pero aún no ha tenido la posibilidad de producir sus anticuerpos. Deberíamos hacerle, la medida más conservadora sería observarlo y hacerle un nuevo control de los estudios que se requieren y evaluación clínica. ¿Cuál es el punto siguiente? Líquido cefalorraquídeo, neurosífilis, porque está pendiente. Este niño va a tener riesgo de tener sífilis desde ahora hasta que tenga 10, 12 o 15 o más años. Durante el primer año pudiéramos considerar que es una sífilis de evolución precoz, porque es como si fuera una sífilis secundaria en él, porque va directamente. Y posteriormente es una sífilis tardía en la cual va a tener otros problemas. No siempre, pues, se va a reaccionar con clínica y todo. En mi servicio vimos muchos casos de sífilis. Como era un servicio extramaternidad, en el servicio de patología neonatal del Hospital de Niños JM Los Ríos, recibíamos al niño después de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Ese niño, en una madre que está infectada, que tiene más de 1 año de infección, ese niño va a tener un síndrome TORCH característico: hepatosplenomegalia, ictericia, anemia, trombocitopenia, afectación cardiopulmonar, neumonitis,
probablemente alteraciones renales, es todo. Es un cuadro séptico, como lo vemos en un niño más grande, pero que se acompaña de un problema que, derivado del cuadro clínico. En este caso no se presentó eso. Y yo creo que lo prudente es evaluarlo con los anticuerpos presentes, evaluarlos desde el punto de vista serológico, pero tomando muy en cuenta la situación económica y social de la mujer. En el otro escenario, que el niño sea BRL reactivo, no en este caso, sino en otro escenario, ¿cuál es la conducta? Debemos esperar que el BRL sea al menos unos 4 veces lo que el de la madre para poder tomar una decisión. Pero en este caso, de una vez estaríamos tratamiento. ¿Cómo? Con penicilina cristalina. Y esa penicilina cristalina se la vamos a llevar durante 10 días. 2 veces al día, cada 12 horas, unos 50 a 100.000 unidades por cada kilo de peso. Si hay afectación del líquido cefalorraquídeo, la dosis de penicilina es muchísimo mayor, son 300 o 400.000 unidades por kilo de peso, y hay quienes opinan que debe extenderse hasta 21 días de tratamiento, es decir, 3 semanas de tratamiento. ¿Por qué? Porque la afectación del líquido cefalorraquídeo, de las meninges, es bastante probable que se ocurra cuando el BRL es positivo en un número superior a 4 veces, habiendo pues todas estas condiciones en la mano. Nosotros hemos visto en nuestro centro dejar en observación los niños 21 días en el régimen patológico o en la, dependiendo de la afectación o no, en observación. Esperando esperando ver la evolución. Entonces, bueno, yo no. En el peor de los casos, digamos desde el punto de vista diagnóstico, yo creo que lo recomendable es por lo menos utilizar penicilina benzotílica. Por lo menos. ¿Por qué? Porque no sabemos, y así lo recomiendan. Hay quienes opinan darle tratamiento incluso sin tener la confirmación, por el hecho mismo de que puede haber manifestaciones clínicas, como ya dije, durante el transcurso del primer año o más tarde. Entonces, en esos casos hay quienes recomiendan ponerle una dosis de penicilina benzatílica antes de ser egresados de la institución. Doctor, ¿verdad que dijo una cosa ahorita dentro de su certificación? Y me hago esta pregunta. ¿Se justificaría en caso de BRL reactivo hacer una cesárea, evitar el parto vaginal por ese contacto con las secreciones vaginales, etcétera? Realmente no es una indicación absoluta la realización de una cesárea segmentaria en una paciente con BRL reactivo, ¿no? Se tendrían que tomar todas las medidas que puedan evitar o la profilaxis ante la transmisión de la patología durante el paso del recién nacido en el canal del parto, pero una indicación absoluta de cesárea por BRL reactivo no. Sí. También me pareció importante una opinión que expresó el doctor Velázquez con relación al resultado de la citología y sobre todo el que estas ITS muchas veces no vienen solas, sino que vienen acompañadas o vienen en grupo. Esta paciente no sabemos si tenía algún BPH positivo, o sea, algún signo de BPH. ¿Alguna otra infección desde el punto de vista vaginal? Sí, sí es probable que la tengan. Incluso estas pacientes, cuando se administra el tratamiento y se ve que no es efectivo el tratamiento, no se evidencia la dilución o la negativización del BRL cuantitativo, siempre hay que buscar serologías para otras enfermedades infecciosas de tipo HIV, o incluso en el caso de la citología, bueno, descartar algún proceso de compromiso o una inmunosupresión candidiasis resistente que te puedan orientar a la inmunosupresión de la paciente y puedan manifestar en BRL reactivos a su vez. ¿Es frecuente la asociación por ejemplo, de VIH con sífilis? Sí. De hecho, en general, nuestra discusión se ha basado en pacientes adultos sin VIH, porque dentro del estudio, tanto diagnóstico como terapéutico, se divide en pacientes con VIH y sin VIH. Y la asociación
sobre todo al inicio o en el primer diagnóstico de pacientes con VIH, generalmente también viene acompañado de sífilis. En este tipo de pacientes con VIH, que es una inmunosupresión, que también va a depender de la etapa o el estado o el control de CD4 que el paciente tenga, hay un mayor riesgo de neurosífilis. Bueno, definitivamente expresamos preocupación por una joven de 17 años que inicia su vida sexual a los 14, que ya tiene 5 parejas, ya tiene una ITS, con lo que puede hacer el pronóstico en su vida. Y no solamente que en este caso individual, sino que esa expresión de lo que puede estar pasando entre nuestras y nuestros adolescentes. Entonces, sí, definitivamente este es un caso social. Totalmente. Que requiere mucha ayuda. Porque en esta joven están todos los males sociales. Es pobreza, es desigualdad, es desconocimiento, es falta de quererse a sí mismo. La pobreza en líneas generales es una situación uniforme. Es pobre mentalmente, se es pobre al vestirse, se es pobre al caminar, se es pobre al vivir, se es pobre, es una cosa integral. Y la única forma, por ejemplo, como este paciente, es enseñarlo, educarlo. Es la educación lo que la va a ayudar a salir del estado en el cual se encuentra y que va a continuar. Porque el embarazo de adolescente, como es en esta joven, con todas estas circunstancias, es lo que yo llamo una fábrica de pobreza. Es más pobre, más necesidades, porque este niño hay que mantenerlo. Eventualmente, algunas instituciones necesariamente tienen que ocuparse de este tipo de pacientes, así como se ocupan de otro tipo de paciente, pues este es un paciente. Y no es la paciente, es la familia, es el barrio, es el sitio donde vive, es todo. Ahí deben haber todos los males. Con razón, una joven de 17 años con 4 parejas, actividad sexual desde los 14, ¿no? Y aun cuando su primera menstruación fue a los 12 años, yo me quedé viendo el peso de ella y la talla de ella, y esta es una persona pequeña. Sí. Quiere decir que ella fue una adolescente precoz. Es decir, sus zonas de osificación probablemente se cerraron mucho más temprano de lo que debían cerrarse. ¿Por qué? Por ese desarrollo que comenzó inicialmente. ¿Algún comentario adicional? No, ahorita. ¿Algún comentario? No, agregar que, bueno, hay otras situaciones que, por mencionarlas, donde el BRL pudiera estar positivo y no necesariamente indicar infección. Una de ellas, bueno, con las hematopatías, enfermedades reumatológicas, como el lupus eritematoso sistémico. Otra posibilidad es infecciones por Rickettsia, que también positivizan el BRL y no necesariamente traducen sífilis. En pacientes, bueno, con efecto personas que, bueno, ya lo mencioné anteriormente, que son infecciones muy tempranas con una prueba muy precoz que pudiera estar positiva, y que eso condiciona evidentemente que haya la reacción anticuerpos sea tan aumentada que la prueba no lo detecta. Entonces una prueba nos pudiera dar lo contrario, una prueba negativa. Entonces creo que eso es algo que... Ahora, en estos casos no relacionados con sífilis, que la prueba está reactiva, ¿el número de dilución es bajo, es alto o no tiene ninguna significación? Por ejemplo, la colagenopatía con un BRL reactivo. Bueno, por el número de diluciones no podríamos decir que es por ejemplo, una colagenopatía, porque bueno, ahí nos quedaría la duda si es o no es sífilis. Entonces, no, o sea, el número no nos orientaría tanto hacia si es una colagenopatía o no, sino quizás más la historia clínica y el examen de la paciente. Y en otras traconematosis que no sean compáridos, BRL lo vamos a tener positivo. Sí. Doctor Velázquez, ¿algún comentario adicional? Bueno, volviendo a la paciente y su situación, yo sí creo que lo que dijiste inicialmente y lo que se ratificó por aquí, a esta señora
Ahorita a lo mejor no es HIV positivo, pero en un futuro yo creo que lo va a ser. Y esto es lo que hay que hacer con este tipo de pacientes, no solamente colocarle el método anticonceptivo para que no tenga más niños, sino hay que educarla. Hay casas, hay instituciones donde este tipo de pacientes encajaría muy bien, en el cual hay una simbiosis de trabajo en la casa y ayuda desde el punto de vista económico y de alimentación, que son las instituciones que hacen mucha falta en este momento en este país, porque la pobreza que se manifiesta a todo nivel, a ese nivel, es mucho más importante y mucho más grave. Y es mucho más, mayor población hay que controlarla. Pero hay algunas ONGs, como dice usted, que se ocupan de eso. Sí. Madre Niño, una institución religiosa en Artigas, etcétera, que hacen este tipo de educación. Y también, pues, desde el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas se han creado un número, yo diría que insuficiente, pero por lo menos se está iniciando el esfuerzo de atención diferenciada en salud sexual y reproductiva para los adolescentes, digamos, sería importante. Y otra cosa es que teóricamente este niño egresó del hospital, no sabemos en qué lapso estuvo en el hospital, pero bueno, egresó. Yo les recomendaría, en el hospital de niños hay una consulta que se llama control de niños sanos. Este es un caso, este niñito es un caso para llevarlo allí, en donde lo van a vigilar porque el niñito necesita vigilancia. Puede que en este momento no haya tenido sintomatología, es muy posible que, yo no sé, si el grupo médico que atendió a la paciente consideró que tenía una sífilis y le puso tratamiento con todos los hierros, al niño no se ha podido ir a la casa sin también su tratamiento, aun cuando el VRL haya sido negativo. Por lo menos su penicilina benzatina. E indicarle ese control de niños sanos para que le pongan su vacuna, para que le den la consulta de niños sanos del hospital. Tiene una sección que cuando el niño entra, se le da una charla educativa siempre de cualquier cosa y posteriormente se le hace su evaluación de crecimiento, desarrollo y vacuna. Yo creo que vale la pena que este paciente habría que recomendarle al servicio. Pacientes como este pueden ser recibidos. Claro, en el Hospital General del Oeste hay control de niños sanos. También. Y cuando egresan, esos niños todos son referidos a control de niños sanos. Vamos a ver la responsabilidad, entre comillas, del núcleo familiar de llevar a ese niño de niños sanos, a la redundancia, la motivación con la cual haya podido salir esa madre para hacer ese control. En buena y santa ley, si no, hay que buscar al niño. Porque una cosa que no pregunté, pero que es necesario saber, se hizo la denuncia obligatoria necesaria en este caso. Las autoridades encargadas de hacer el control hicieron lo que tenían que hacer, estudiaron la familia, estudiaron el barrio. Mira, yo tuve un caso privado, que no solamente el niñito tenía sífilis, sino había varias personas en la familia que tenían sífilis. Y en ese tipo de situación, bueno, se ven cosas que uno ni se imagina. De manera que las autoridades sanitarias también tenían que hacer el seguimiento, no solamente a esa señora y al niño, sino además al núcleo familiar completo y al barrio mismo, al sitio donde yo creo que claro, eso es importante. Hemos nombrado un personaje muy importante en esto, que es el padre de cuál era su condición, cuál era su deber, todo esto. Pero sin embargo, vamos a decir para la tranquilidad nuestra, como enfermedad denunciable, que es la sífilis, y aún cuando consideramos que el obstetra y el médico general, porque en muchos casos de obstetricia no ven médicos generales, tienen que estar preparados para hacer el tratamiento, en nuestro medio hospitalario se estila que esto sea multidisciplinario. En estos casos de infectología, se hace la denuncia de epidemiología y el epidemiólogo y el servicio social son los que se encargan de esta parte de tratamiento que probablemente se escapa en este momento de
de la historia, pero enfermedad denunciable. Sí, y allí es donde actúa de verdad, el servicio social, que debe existir en todos los, y el servicio epidemiológico, que debe existir en todos los sitios. Así es. Bueno, entonces, una vez que hemos debatido el caso clínico, vamos a darle la palabra al doctor Guillermo Mijares, quien nos va a hacer un resumen teórico de cómo se deben manejar estos casos de laboratorio. Ok, buenos días. Como continuación de la teleclínica del día de hoy de sífilis y gestación, vamos a dar un pequeño resumen del tema en la siguiente didáctica. Tenemos que, a nivel mundial, vamos a hablar de la parte de cifras y epidemiología. Cada día, más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. Y fíjense que para el 2020, de 374 millones de personas que contrajeron alguna enfermedad de transmisión sexual, 7.1 millones de personas estaban contagiadas con sífilis. En la mayoría de los casos, las infecciones de transmisión sexual son totalmente asintomáticas o solo van acompañadas de síntomas leves que no necesariamente permiten un diagnóstico certero. Alrededor de 1 millón de embarazadas contrajeron sífilis para el 2016 y lo que causó una complicación alrededor de 350.000 casos, incluidos 200.000 casos de muerte perinatal. Más allá del efecto inmediato que pueda tener la infección de sífilis, las enfermedades de transmisión sexual pueden tener consecuencias graves, entre ellas la esterilidad o la transmisión de infecciones de madre a el producto o al niño, en este caso. En cuanto al agente causal, el agente causal es el treponema pálido. La vía de contagio, la más común viene siendo la vía por contacto sexual, congénita a través de la placenta, transfusión de sangre humana contaminada e inoculación accidental directa. Y los factores de riesgo son mujeres sexualmente activas, múltiples compañeros sexuales, pacientes en edad reproductiva y, como se ha venido mencionando anteriormente, un nivel socioeconómico bajo. El periodo de incubación abarca entre 9 a 90 días, con un promedio de 3 semanas, y los periodos clínicos están divididos entre la sífilis primaria, secundaria, latente y tardía. Entonces, para hablar un poco de las manifestaciones de cada una de ellas, tenemos que la sífilis primaria, por lo general, está caracterizada por una úlcera genital indolora, por lo general es de bordes blancos. Es una úlcera que va a resolver espontáneamente y va entre 3 a 6 semanas de manifestación. Luego tenemos la sífilis secundaria, que es donde aparecen las manifestaciones dermatológicas como el ras cutáneo o las lesiones maculopapulosas o lesiones dianas en palmas y plantas. Esto va entre 2 a 8 semanas y posteriormente viene la sífilis latente, que va a tener una duración variable y se habla entre 1 y 20 años. La terciaria ya tenemos manifestaciones de diversos órganos y sistemas, incluyendo el sistema cardiovascular, vamos a tener la neurosífilis y la pérdida de memoria incluida. Entonces, entre las características de la sífilis primaria, bueno, ya como mencioné anteriormente, es una úlcera o un chancro único, indurada e indolora, con un exudado seroso en la base y en el sitio de la inoculación. Vamos a tener que la paciente puede referir a adenomegalia regional, que pueden ser firmes, múltiples y no supurantes. En cuanto a la sífilis secundaria, vamos a tener que tener un periodo de manifestación entre 2 a 8 semanas después de la aparición del chancro. Aquí se presenta el exantema maculopapular o pustular, los condilomas planos, adenomegalia generalizadas y manifestaciones en otros órganos de la economía. En cuanto a la sífilis latente, las características vamos a presentar que son pacientes que tienen serología positiva sin signos y síntomas manifiestos. Puede ser detectada por pruebas serológicas y va a estar clasificada esto es de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud para el 2016, en una latente temprana y una latente tardía, siendo la característica de ellas que la latente temprana puede ser con un diagnóstico menor a 2 años y puede ser altamente contagiosa, y la latente tardía, un periodo mayor a 2 años del contagio y generalmente no es contagioso. Y ya hablando de las características de la sífilis terciaria, aparece entre los 5 y los 30 años después del contacto. Vamos a tener manifestaciones como sífilis cardiovascular a nivel de lesión de la aorta, sífilis gomatosa, piel, vísceras, huesos y superficie de la mucosa, y neurosífilis que se va a manifestar como
manifestaciones meningovasculares, paresia o tabes dorsal. Pacientes que lleguen a presentar incluso convulsiones. Durante el embarazo, bueno, el control prenatal, como mencionamos anteriormente, el cribado durante el control prenatal se debe solicitar serología para el BDRL en la primera consulta perinatal y en un buen panorama de que la paciente salga con BDRL o pruebas negativas, se debe realizar al inicio del tercer trimestre. Para realizar el diagnóstico tenemos los métodos no treponémicos, como es el BDRL, que se puede manifestar. Aquí tenemos un algoritmo en el cual se manifiesta en reactivo. Vamos a pedir pruebas confirmatorias, que son los métodos treponémicos, como el FTA-ABS, y que si salen los reactivos nos quedamos, o sea, es no hay infección materna, y si sale reactivo se puede manifestar como sífilis pasada o actualmente o una infección aguda. Y cuando tenemos el BDRL no reactivo, bueno, en este algoritmo que traemos a presentación no se siguen haciendo métodos confirmatorios, evidentemente, porque tenemos una prueba no treponémica negativa. Durante el embarazo, si la sífilis se va a manifestar en cualquier etapa, se puede manifestar en cualquier etapa, y las manifestaciones a nivel del producto de la concepción teóricamente no se manifiestan antes de las 18 semanas de gestación. Estas manifestaciones son infrecuentes y el riesgo guarda una relación directa con la concentración del treponema en la madre. Está altamente asociado a aborto, parto prematuros, óbito fetal y sífilis congénita. El tratamiento de la sífilis durante el embarazo, tenemos que, cuando tenemos una sífilis temprana, la penicilina G benzatínica de 2.4 millones de unidades internacionales, orden día, vía intramuscular, como dosis única, o tenemos la alternativa en cuanto a la alergia a las penicilinas, el uso de doxiciclina de 100 miligramos 2 veces al día por 14 días. La precaución de la doxiciclina durante la gestación está altamente relacionada con las tetraciclinas, y las tetraciclinas causan pigmentación del esmalte dentario o sea, en el producto, y son, según la FDA, clasificación C. Cuando tenemos una sífilis tardía o de estadio desconocido, que por lo general son las que manejamos en nuestras consultas, se maneja con penicilina G benzatínica de 2.4 millones de unidades, igual una vez al día, intramuscular por 3 dosis con un intervalo de 7 días. Es decir, vamos a cumplir el tratamiento por 3 semanas. Y se maneja de igual manera alergia a las penicilinas, el uso de doxiciclina. En cuanto a la atención del recién nacido, la sífilis congénita confirmada o niños que son clínicamente normal, pero cuya madre tiene sífilis no tratada, inadecuadamente tratada, o sífilis que fue tratada con régimen sin penicilina, el uso de la penicilina benzatínica acuosa de 100.000 a 150.000 unidades por kilogramos vía intramuscular de 10 a 15 días es una de las indicaciones, y penicilina procaína de 50.000 unidades por kilogramo orden día vía intramuscular entre 10 a 15 días. Los niños clínicamente normales cuya madre tenían sífilis con tratamiento adecuado, sin signos de reinfección, se sugiere vigilancia estricta y cercana. Para hablar un poco de las manifestaciones intrauterinas o de la sífilis congénita temprana, tenemos, como se mencionó, placenta grande y edematosa, o lo que denominamos placentomegalia. Desde el punto de vista ecográfico, vamos a encontrar hepatoesplenomegalia o signos de hidrox fetal. Y en las manifestaciones neonatales tempranas, erupción maculopapulosa generalizada, ampollas palmoplantares, coriza nasal, linfadenopatías y osteocondritis. En la sífilis congénita ya tardía está manifestada la triada de Hutchinson, en cual se evidencia por lesión del octavo par, sordera, queratitis intersticial y los dientes de Hutchinson, más lesiones esqueléticas o lesiones viscerales. Las lesiones esqueléticas más características son la presencia de las tibias en saule.
Bueno, durante el embarazo hay que tener ciertas cosas claras o puntos claros para evitar las complicaciones durante la gestación. Y es que los centros hospitalarios o nosotros como personal de salud debemos hacer énfasis en la prevención, en que toda paciente que llega a nuestro control prenatal debe hacerse el cribado para diagnosticar tempranamente las infecciones. Si una vez que ha estado el diagnóstico, activar un equipo multidisciplinario y a actuar bajo el tratamiento más efectivo posible. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Miguel Mijares por habernos hecho este resumen acerca del manejo de la sífilis durante la gestación. Y una cosa que me gustaría resaltar, sobre todo muchas veces los residentes y todos en general, estas pacientes no deben ingresar con un diagnóstico de BDRL reactivo, porque el BDRL reactivo es una prueba que nos ha alertado a diagnosticar una patología. Nosotros, cuando estas pacientes egresan, tienen que ingresar con un diagnóstico en el cual hemos hecho la clasificación de la enfermedad, de qué tipo es, la sífilis de qué tipo es y el tratamiento que recibió. Que muchas veces nos encontramos con historias donde lo que dice es BDRL reactivo y eso no es diagnóstico. Entonces, alertamos a que deben hacer el diagnóstico final para el cierre de la historia. Quería preguntarle a la doctora Farfán si tiene alguna pregunta más que hacerle al panel. No, doctora, ya hemos dilucidado todas las preguntas. Muy agradecida con ustedes por la colaboración prestada para nosotros entonces enfocar lo que es las medidas diagnósticas, establecer las medidas terapéuticas opcionales y de verdad, bueno, esperamos contar con ustedes para próximas presentaciones. Muchas gracias y feliz día. Bueno, muchas gracias a ustedes, pero por supuesto, las puertas de SOS Telemedicina están abiertas para la discusión de todos estos casos y para la orientación. En el caso nuestro, pues del embarazo de alto riesgo, de cualquier patología que quieran presentar. Queremos darle nuestro agradecimiento a todas las personas que hacen posible que estas teleclínicas se realicen, a todo el equipo de SOS Telemedicina, de manera muy especial al ingeniero Luis Fernández, a la ingeniero María Dolores Farilla y a la licenciada Carmen Rosa Fidanza, que son el punto de apoyo de nosotros en todas las teleclínicas, no solamente en esta, sino en las otras teleclínicas que se realizan en este recinto. Gracias a todos los que colaboraron para la presentación de casos. Saludamos la presencia del doctor Vito Quinci, jefe del Departamento del Hospital General de Obstetricia y Ginecología del Hospital General del Oeste, quien también facilitó todo para la presentación de este caso. Y bueno, por parte nuestra, nos veremos en el mes de septiembre para la próxima teleclínica, el tercer viernes del mes de septiembre para la próxima teleclínica. Muchísimas gracias a todos por su atención.